A su servicio, Roselia Suárez, diputada federal migrante, y con el gusto aquí de los compañeros que nos visitan y están apoyándonos. Les presento a los compañeros que forman parte de ANIX, que es la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, la cual a través de diversas organizaciones pues conforman la clase campesina. Y bueno, como sujetos históricos han impulsado la transformación nacional de este país. ¿A qué me refiero con esto? En estos tiempos que estamos viviendo en el país vecino, donde prácticamente nos están haciendo voluntaria o involuntariamente o con una agresividad total hacia los derechos humanos, pues de regresar a nuestros países, ¿no? Creo que la propuesta que el día de hoy tenemos desde Cámara de Diputados para poder recibir también a las y los campesinos que están hoy en Estados Unidos, pues sería muy importante de poner a la discusión. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos presentada ya una iniciativa con modificación al artículo 27 constitucional para recuperar la propiedad social. ¿Qué implica esta iniciativa? Es reconocer y recuperar la propiedad social de las tierras de los ejidos, comunidades agrarias y pueblos originarios, impulsar un apoyo efectivo al campo mexicano y revertir los impactos negativos originados con las políticas neoliberales. Es reconocer, plantear a nuestra clase campesina como un protagonista para el campo, compañeros. Entonces, el día de hoy creo que es importante mencionar que para poder tener una soberanía alimentaria necesitamos que se ponga en la discusión esta iniciativa de ley, que es modificación al artículo 27 constitucional, y es revertir la dependencia agroalimentaria multinacional provocada por el régimen neoliberal. Así que pues es importante también destacar que durante décadas las políticas neoliberales provocaron el abandono sistemático del campo mexicano, dejando a millones de campesinas y campesinos sin alternativas económicas, ni esperanza, ni futuro. Este abandono provocó una migración masiva y hoy en día estamos viendo de qué manera están siendo tratados nuestros migrantes en Estados Unidos. Estas comunidades, toda esta migración ha provenido de comunidades rurales y ha migrado hacia otros países, principalmente Estados Unidos, de donde millones de mexicanos y mexicanas han tenido que buscar oportunidades para sobrevivir. Entonces, el día de hoy estamos aquí para cambiar esa realidad. Esta iniciativa no solo le devuelve la dignidad y la justicia social a nuestros ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas, sino también fortalece a quienes siempre han trabajado la tierra. Queremos que vuelvan a ver el campo, que vuelva a verse un futuro en nuestro campo. Y es viable. Así es que les voy a ceder la palabra a José Jacobo, quien es miembro de la organización ANIX, la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social. Posteriormente tomará la palabra Luis Párez. Muchas gracias. Sí, buen día. Muchas gracias, diputada Roselia Suárez Montes de Oca. Comentar que, bueno, estamos avanzando y queremos que en este periodo legislativo pudiera discutirse nuestra iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, porque es fundamental recuperar los derechos de la clase campesina, recuperar el proyecto de nación que permita garantizar la soberanía de alimentos. Como saben, el día de hoy, 14 de octubre, se están realizando simultáneamente paros de productores en diferentes entidades de la República, o por lo menos actos de protesta de los campesinos, porque no existe una política pública que garantice rentabilidad en el precio de los productos que producimos en el campo, particularmente Chihuahua, Sonora, Sinaloa, el Bajío, Querétaro, Oaxaca y otros estados de la República. Aquí mismo en la Ciudad de México hay movimientos de productores, de campesinos, que estamos buscando un precio justo a los productos, a los granos básicos fundamentalmente, al maíz, al frijol, al trigo, al sorgo, al soya, porque
Los precios que hoy se pagan por parte de las empresas acopiadoras no garantizan recuperar los costos de producción, aún con productores altamente desarrollados como es en Sinaloa, Sonora y el Bajío. Los precios de los productos que se pagan no son suficientes para costear los gastos de inversión. La agricultura no es negocio. Y esta es una realidad a partir de que se reforma la Constitución en 1992 y que se firme el Tratado de Libre Comercio, que es vigente desde 1994. Estas estrategias neoliberales han despojado a los campesinos de nuestro ingreso real, de nuestra posibilidad de garantizar un ingreso a la familia, y son los que han generado la expulsión de millones de jóvenes a las ciudades o a la frontera norte. Ya la propia diputada que es representante de los migrantes en Estados Unidos conoce esta realidad. Los campesinos no tenemos alternativa en México mientras no haya una política agropecuaria. Y eso es real. No tenemos políticas públicas para garantizar el desarrollo productivo, para garantizar la soberanía alimentaria y para garantizar el ingreso económico de la familia de la clase campesina. Por ello, estamos aquí buscando nuevamente ante el Congreso de la Unión que nuestra iniciativa, presentada el pasado 9 de abril y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 22 de ese mismo mes, sea considerada dentro del programa de discusiones de este honorable Congreso de la Unión. Es fundamental recuperar los derechos de la clase campesina y es a la Cámara de Diputados a quien corresponde esta tarea. Ellos fueron los que nos quitaron los derechos en 1992, los que reformaron la Constitución y le dieron una orientación neoliberal que fomenta el libre mercado de tierras, que fomenta la libre inversión, que fomenta el despojo de recursos naturales, la entrega de las minas, la entrega de las aguas a las empresas particulares. Hoy mismo se está discutiendo ahora una iniciativa de reforma de la ley de aguas, pero esta iniciativa no va al fondo del problema mientras no se resuelva la reorientación del contenido del artículo 27 para suprimir las concesiones que se han entregado a las grandes empresas transnacionales, que son las que detentan más del 90% de la explotación de los mantos acuíferos de nuestro país. Por eso es fundamental que esta Cámara de Diputados retome el rumbo de la nación y que en este periodo de la cuarta transformación de nuestro país implica construir una nueva Constitución al servicio de la nación, al servicio del pueblo. Esa es la tarea y eso es lo que demandamos a esta honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Compañero. Sí. Así es, agradezco muchísimo la presencia del doctor Alberto Montoya, a quien también le hago que nos haga favor de tomar el uso de la palabra. Muchísimas gracias, diputada Roselia Suárez Montes de Oca, compañeras, compañeros, todos quienes nos hacen el favor de escuchar estas palabras. Lo primero es reconocer que ha sido la clase campesina la que históricamente llevó a cabo la lucha en el terreno bélico por la independencia, por la defensa de la República en el siglo XIX y la Revolución Mexicana. Resultado de esa reforma, en 1917 se estableció un pacto histórico social en un Estado social donde su principio era la justicia social, y se instruyó el reparto agrario. Ese pacto, esa constitución de la nación fue traicionada por el régimen neoliberal. Y la primera columna que destruyeron en 1992 fue precisamente la privatización de la propiedad social, con la modificación del artículo 27 de la Constitución, que no solamente privatizó la propiedad de la tierra, sino también las aguas, la minería, la biodiversidad, el espectro radioeléctrico
y el territorio de la nación. Es una traición histórica y un despojo. Resultado de ello es que hoy tenemos a 5,5 millones de titulares de derechos de propiedad social para ejidos, comunidades agrarias, comunidades y pueblos campesinos. 5,5 millones de familias que además de sus participantes directos en la familia, contamos con cerca de 8 millones de jornaleros avecindados. Y tienen derecho de dominio sobre 1 millón de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional, 100 millones de hectáreas. Pero la Constitución se dirigió no para convertirlos en sujetos económicos, sino para destruirlos como una clase social creada por los procesos históricos y el Estado social que estableció la Carta Magna en 1917. Hoy la disyuntiva es continuar con ese proyecto contrario al proyecto histórico de desarrollo soberano de México y continuar en la destrucción de la familia, la comunidad campesina, continuar con la destrucción de su economía, continuar con la imposibilidad de ganar la vida, el sustento para esta y las jóvenes generaciones brillantes y trabajadoras en el campo y la Ciudad de México. México no puede ser autosuficiente para producir sus alimentos. Hemos incurrido en una dependencia colonial de alimentarnos con productos producidos en Estados Unidos principalmente. Esa es una imposición imperial inaceptable. México tiene el derecho y la capacidad de poder ser autosuficiente en la producción de todos sus alimentos. Y esto incide de manera determinante en el ingreso. Y especialmente las familias de menores ingresos destinan proporciones mayores de sus ingresos a la alimentación. De manera que estamos en una posición de vulnerabilidad en donde además esto se vinculó al tratado colonial del TLC-TEMEC, que es un tratado que tiene 2,000 páginas. Yo invito a que los legisladores y legisladoras lean las 2,000 páginas del tratado desde ya y a todo el pueblo de México. Esa es una forma de gobierno impuesta de naturaleza colonial sobre nuestra nación. Y está vinculado la reforma del artículo 27 que propone recuperar todos esos derechos, no solo de la nación, sino de la clase campesina y del pueblo soberano México, en todo su proyecto de desarrollo. Y por eso, entonces, se propone que se reinstale la forma de propiedad previa a la reforma del 92, como propiedad imprescriptible, inembargable, inalienable, y que esté bajo un permanente cuidado de esos 5,5 millones de familias capaces de alimentar a toda la nación. De esa importancia es de lo que estamos hablando en esta reforma al artículo 27 constitucional. Restablecer la soberanía de la nación sobre sus derechos, restablecer el derecho a producir nuestra comida por nosotros mismos sin dependencia de ninguna empresa o país y con eso generar un mercado interno, hacer que florezca una gran actividad económica que cancele de manera definitiva las desigualdades campo-ciudad que son ancestrales en nuestro país. De manera que es fundamental que se escuche la voz del pueblo, que se escuche la voz de la clase campesina y que se restablezca en este proceso al que la clase campesina contribuye de manera muy importante en los procesos y elecciones. 8,5 millones de votos en 2018 a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. 11,5 millones de votos en distritos rurales y semirurales a favor de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
De manera que la clase campesina sigue en su proceso histórico transformador por la vía pacífica, democrática, constitucional. Y esa es una de las más importantes cuestiones que permitirá desplegar todo el potencial económico, productivo, cultural, social de nuestra nación en el siglo XXI. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, doctor Alberto Montoya. Le damos el uso de la palabra también a Felipe Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Doctor Montoya, compañera diputada Roselia, compañeros de la ANICS. Bueno, pues nos es grato estar aquí en esta Cámara de Diputados para hacer un llamado más a nuestros compañeros diputados de izquierda, de Morena, los que vienen del campo, para que se preparen para ya darle respuesta a la clase campesina, a este pueblo que en el 17 sus ancestros dieron la sangre. 3 millones de mexicanos cayeron por tener una patria justa, nueva, libertaria, democrática y sobre todo tener la propiedad social en el campo. El 92 para nosotros es un año oprobioso, un año de traiciones, un año en el que se enterró pues la parte fundamental de la Revolución Mexicana que tenía que ver con esa vida de nuestros compañeros en el campo, y es lo que tenemos que recuperar, esa propiedad social de las aguas, de las tierras y de los bosques. Y como dijo el doctor Montoya, también del espectro radioeléctrico, de la biodiversidad, porque no podemos tener una 4T con neoliberalismo en el campo. No se puede. Nosotros apoyamos el proyecto y lo vamos a seguir apoyando, pero vamos a ser muy claros en que vamos a seguir luchando para que el artículo 27 del 92 se abrogue y surja un artículo nuevo, más fuerte, más firme, más del lado de la clase campesina. Necesitamos que nuestros migrantes regresen a México. No toda la vida van a estar allá. Que regresen a cultivar el maíz, el frijol, a cultivar su campo, para que le den a este pueblo mexicano alimentos que se produzcan acá en el país. No estamos en desacuerdo con los pueblos del mundo, con el pueblo norteamericano, pues que ellos hagan su vida. Lo que sí queremos es que se entienda bien. La alimentación humana no merece tener alimentos transgénicos, no merece tener alimentos que pongan en peligro su salud, y ahí sí estamos de acuerdo con los campesinos, con los productores de todo el mundo. Vamos a producir alimentos orgánicos, alimentos que desarrollen al pueblo, y vamos a luchar siempre contra los alimentos contaminados que mandan a los pueblos al cementerio antes de llegar a los 50 años. No se vale eso. Por eso en México la 4T tiene que levantar la bandera de la soberanía alimentaria, y vamos a levantar la bandera. Los campesinos, también los obreros de la ciudad, también los sindicatos tienen que levantar esa bandera, porque las ciudades viven de la alimentación del campo, y si las ciudades no apoyan para que un campo como el de México, que es un campo productivo, que es un campo que debe renacer, entonces no va a haber jamás una producción que alimente a estos millones de mexicanos que viven en las ciudades. Por eso llamamos a la unidad obrera, campesina y popular para transformar y para reformar el artículo 27. Y el 20 de noviembre todos al Zócalo, porque ahí vamos a pedir que ya se acuerde aquí en esta Cámara y en la Cámara de Senadores la reforma al 27. La tierra, los bosques y el agua, otra vez a los pueblos y a los campesinos. Los custodios verdaderos del agua, la tierra y los bosques deben ser y serán en México pronto los campesinos y la clase campesina. ¡Viva la clase campesina de México! Y Zapata vive, la lucha sigue.
Muy bien, bueno, pues agradezco muchísimo que nos hayan tomado en consideración a todos ustedes por estar también aquí presentes y, por supuesto, retomo las palabras de algunos que estuvieron haciendo mención a que nosotros debemos de tener la oportunidad como migrantes de poder regresar, pues sí, con dignidad. Y está ese proyecto, por supuesto, del gobierno federal, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está en una narrativa completamente diferente que el gobierno de Estados Unidos. Nosotros tenemos un humanismo mexicano que nos caracteriza y se refleja en lo que la Cuarta Transformación está haciendo, como bien lo dijeron aquí los compañeros de ANICS. Los campesinos apoyan la Cuarta Transformación, su servidora como diputada federal migrante apoya la Cuarta Transformación y hemos estado en pie de lucha, pero pedimos que se ponga en consideración que existan parlamentos abiertos para discusión del 27 constitucional. Necesitamos que se discuta, porque si bien nuestra presidenta nos dice no hay subordinación, y no la hay, tiene que haber coordinación. Pero también tiene que haber coordinación con los campesinos. Tiene que comenzar ya a hacerse un plan de desarrollo agroalimentario y nosotros no podemos permitir que nos impongan qué les tenemos que comprar. Tenemos que escuchar al pueblo. Y hoy el pueblo, las y los migrantes que están en Estados Unidos, tienen mucho miedo de lo que está sucediendo. Y esa incertidumbre que está sucediendo allá se podría reparar. ¿Cómo? Pues viendo la posibilidad de tener nosotros el 50% del territorio, como bien se mencionó, de que se comience a desarrollar. Tiene que haber un compromiso, pero tenemos que existir en la Constitución. Si nosotros no aparecemos como sujetos públicos de derecho, no vamos a poder estar haciendo esto realidad. Así es que este es un llamado para todos aquellos diputados que están escuchando esta conferencia de prensa, todos los migrantes que también nos escuchan desde Estados Unidos y también aprovechar. Creo que es importante la narrativa en la que el gobierno mexicano está haciendo esta Cuarta Transformación. Retomo la parte en la que las y los migrantes estamos en una incertidumbre. Sin embargo, las cosas que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el programa México Canta, por la paz y en contra de las adicciones, es lo mismo que están pidiendo el día de hoy las y los campesinos. Estamos por la paz y en contra de la inseguridad que pasa hoy en día en nuestros campos. Muchísimas gracias. Zapata y Villa viven. Zapata y Villa viven. La lucha sigue, sigue. Zapata y Villa viven. La lucha sigue, sigue.